como estábamos viendo, se ha cerrado. Perdón, voy a volver a abrir esto. Ahora sí, por favor, ¿quién llegó tarde? ¿Quién quería algo con la asistencia? Yo, ingeniero. Ya, un Cruz ratito, por Zuccarelli. favor. Un ratito abriré la asistencia. Ya, ¿quién llegó tarde? Yo, ingeniero. Cruz Zuccarelli. Cruz Zucca. ¿Alguien más? Siñani Ticona. Johnny Ticona. Ya, ¿alguien más? Perdón, Ticona, tú eres Ticona Rodríguez, ¿no? No, Siñani Ticona Franklin. Ah, Simeani Ticona. Ya, muy bien. Ajá, ahora sí. Bien, ¿alguien más? Ya, nadie más. Cerramos entonces la asistencia. Abramos nuevamente nuestros diagramas. Bien, estamos inmersos entonces ahora en la comprensión de lo que son los diagramas de estado, que de hecho es un tema bastante amplio, muy apasionante también, y que nuevamente nos da la idea de que, bueno, la naturaleza es tan variada, ¿no? Definitivamente, como les dije, las formas de los diagramas son las más variadas que existen. No hay dos diagramas que sean iguales. Hay parecidos, lógicamente, pero que sean exactamente iguales no existen. Eso nuevamente nos da una idea de lo increíble que es la variedad, que es la diversidad que existe en el mundo de las aleaciones metálicas, y realmente es impresionante, ¿no? A veces hay cosas que no sabemos que existen, pero que nos pueden llenar realmente de impresión. Bueno, como uno de ustedes estaba preguntando, de hecho, el diagrama se divide en regiones donde existen diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de fases, diferentes cosas, diferentes tipos de aleaciones, y de hecho cada línea nos separa una parte de la otra. En este sentido, tenemos que comprender al diagrama de estado como una especie de mapa, ¿no? Perú y Bolivia. Aquí está la frontera, allá peruanos, aquí bolivianos. Entonces, algo por ahí. Cada una de estas líneas se dibuja de manera experimental, como les dije, o también se puede calcular de manera teórica, pero la verdad es que si ustedes buscan el diagrama cobre-níquel, van a encontrar esto en cualquier, digamos, fuente que puedan ustedes consultar. Como les dije, hay diagramas que pueden diferenciarse de otros de alguna u otra forma. Lamentablemente, si yo les pido, por ejemplo, que ubiquen un punto en la línea, van a ustedes a caer en el problema de que alguno va a decir, este punto, por ejemplo, si ustedes pueden ver mi puntero, es 1280 grados. Otro dirá, no, es 1275. Alguien dirá, es 37% de níquel y otro dirá, no, es 38% de níquel. De hecho, ese tipo de errores son admisibles, o sea, dentro de las, digamos, posibilidades del ojo que nosotros tenemos. Lamentablemente, con los diagramas de estado tenemos que trabajar a nuestra consideración. Cuando estemos haciendo ejercicios, vamos a tener que buscar puntos en las líneas y uno de ustedes le dará 39 y el otro le dará 38. Si eso sucede, van a darse cuenta que tampoco hay mucha tragedia en ello. De hecho,
los ejercicios que nosotros vamos a hacer en diagramas de estado eh, pueden tener variaciones de ese tipo, pero en realidad el ejercicio como tal no puede fallar tampoco. Por esta situación es que ustedes podrían decir, bueno, esas dos líneas están medio, digamos, cerca, ¿no? ¿Qué pasa si yo las separo? Bueno, tampoco pueden hacer eso. Ahora, puede suceder que en la fuente que ustedes estén consultando, tal vez el dibujante un poco que no estaba de buen humor ese día y lo hizo un poco mal. Por eso hay una serie de problemas en los diagramas de estado que no se pueden solucionar. Como les dije, no hay una ecuación directa que diga esta línea se representa por esta ecuación y ya. Sería muy fácil entonces, no ponen el porcentaje de níquel y les sale la temperatura, pero no ese es el caso. Entonces ustedes tienen que trabajar aquí básicamente al ojo. Bien, nosotros vamos a empezar el estudio de los diagramas de estado precisamente con este diagrama que se denomina diagrama tipo 1. Esto de tipo 1, tipo 2, tipo 3, un poco que está en el libro, pero digamos no de esa forma así tan tácita, ¿no? Fíjense, este es el diagrama de estado tipo 2 y este es el diagrama de estado tipo 3. Me refiero a que la forma, ¿no? La forma se parece mucho a esto con los del tipo 1, a esto con los del tipo 2 y a esto con los del tipo 3. Ahora, la forma más general de los diagramas vendría a ser, digamos, este, que es el diagrama hierro-carbono. Pero se darán cuenta que si un poco ponen atención, por ejemplo, vámonos al diagrama tipo 1, fíjense que es una especie de hoja de coca, ¿no? De hecho, yo le llamo así a este diagrama, el tipo hoja de coca. Ahora, fíjense la forma que tiene, efectivamente es como de una pequeña hoja. Y ahora, fíjense en el diagrama hierro-carbono, fíjense en la parte donde está mi puntero. De hecho, también hay una pequeña hoja de coca, ¿no? No es así como en el diagrama tipo 1, pero también tiene esa singularidad, esa forma que tenía el diagrama tipo 1. O sea, quiero que comprendan que un diagrama, por lo general, puede ser la unión de los otros tres. O sea, puede tener elementos de uno, del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, y es lo que generalmente sucede. Hay diagramas extremadamente complejos. Hay diagramas donde van a encontrar que hay unos puntos como estos que no son líneas continuas, si son líneas puntiagudas, y de hecho hay diagramas que inclusive no se sabe qué hay ahí, o sea, no han investigado todavía, o ha sido tremendamente difícil hacerlo por cuestiones lógicas, digamos, elevadas temperaturas, y también no ha habido necesidad, entonces por eso lo han dejado, y son puntos que suponen que es así, pero de hecho no está comprobado. Por esa situación, la cuestión de los diagramas es todavía un campo muy grande para investigar, pero se darán cuenta que si ustedes necesitan un diagrama, debe ser pues de elementos que ustedes usan. En el caso del cobre y el níquel, como les dije, son las monedas que ustedes tienen. Entonces es un diagrama que sí es importante conocerlo, ¿no? Bueno, y está en todo lado. Pero como les dije, por ejemplo, el diagrama Gafnio-Titanio, por decirlo. Entonces ese no, pues, porque para empezar el Gafnio es muy raro, el titanio tiene propiedades muy distintas y hasta que yo más o menos tengo conocimiento, no existen aleaciones industriales entre ellos, por eso tampoco existe la necesidad de estudiar su diagrama. Finalmente, antes de entrar al diagrama de estado tipo 1, quiero comentarles una cosa más. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del aluminio como un componente, se darán cuenta que el aluminio tiene su diagrama binario con el cobre, tiene su diagrama con el oro, con la plata, con el zinc, con el estaño y así con 69 más. Si yo agarro al cobre, el cobre va a tener su diagrama con el aluminio, va a tener con el oro, va a tener con la plata y hay 69 más. De ahí que en este ejercicio de combinatoria uno de sus compañeros salió con la cifra de 5.000 diagramas binarios, que más o menos es correcta. Pero hay dos cosas que tenemos que comprender. El diagrama aluminio-cobre y el diagrama cobre-aluminio son el mismo diagrama.
Simplemente tienen que invertirlo como si fuera un espejo. Aluminio, cobre y aluminio en este sentido son los mismos, ¿no? Entonces, esa es una aclaración que hay que hacer. Pero hay otra situación también muy interesante. Existe, por ejemplo, el diagrama que está formado entre aluminio, cobre y estaño. Este diagrama recibe el nombre de diagrama ternario porque está hecho entre 3 componentes y ya no 2. Y bueno, ustedes aquí se darán cuenta que la cosa ya se complica demasiado. Voy a buscar la imagen de un diagrama ternario en el internet y vamos a compartir esa imagen con ustedes, ¿ya? Ya aquí hay bastantes de ellos. Vamos a ver uno de ellos. Bien, fíjense en la pantalla. Ustedes tienen un diagrama ternario. En este caso, fíjense las esquinas. Es un diagrama de lo que se llama fundentes metálicos. Aquí está el óxido de silicio, el óxido de aluminio y el óxido de calcio. Son, en este caso, diagramas de 3 componentes. Y bueno, si un diagrama de 2 componentes se dibuja en el plano con 2 coordenadas, un diagrama de 3 componentes es básicamente una pirámide. O sea, es una construcción en el espacio. Y lo que se estudia son básicamente cortes de esa pirámide. Por eso un diagrama ternario es sumamente complejo y ese ya es un campo que está estudiado, pero les diré al mínimo, ¿no? ¿Por qué? Por una situación muy sencilla. Ustedes pueden darse cuenta. Ahora, si seguimos haciendo combinatoria, existe el diagrama ternario aluminio, cobre, estaño, por ejemplo. Va a existir el diagrama aluminio, cobre, oro. Aluminio, cobre, plata. Y la combinatoria, entonces, se me va a hacer muchísimo mayor, muchísimo más grande. Y bueno, el compañero que era tan bueno en matemáticas ya nos podría haber ¿cuántas combinaciones de 3 yo puedo hacer si tengo 70 elementos? Entonces la cifra se dispara tremendamente. Para fortuna de ustedes, no vamos a estudiar diagramas ternarios porque son complicados y además no es, digamos, el sentido de nuestro curso. Hay un poco de lo que son los diagramas ternarios en el libro. Ustedes van a poderlos ver ahí de manera visual. Hay una ligera explicación de cómo se realiza. Se realizan ejercicios también en diagramas ternarios, pero como les dije, nosotros no vamos a llegar a ese punto. Simplemente vamos a estudiar diagramas binarios que ya de por sí hemos dicho que son bastantes. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Hasta aquí, porque tenemos que entrar a estudiar el diagrama tipo 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay. Bien, entonces pongan punto 3 del temario, diagramas tipo 1. Los diagramas tipo 1 reciben un nombre bastante larguito. Son diagramas de estado con solubilidad. Ahora sí, ilimitada. En estado sólido. Bien, quiero que se acuerden ahora del término que nosotros habíamos acuñado esta mañana más temprano,
cuando habíamos dicho que un elemento acepta a otro elemento, ya sea de manera limitada o de manera ilimitada. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un diagrama tipo 1, y el diagrama tipo 1 básicamente es esto, aquí tengo el componente A, aquí tengo el componente B, allá va el porcentaje de B, aquí va la temperatura en grados centígrados. El diagrama básicamente es lo que nosotros llamamos una hoja de coca. Bien, vamos al material de soporte. Y ahí está. Ustedes tienen el diagrama cobre-níquel, que es un representante del tipo de diagramas 1. Es absolutamente copia fiel de lo que es el diagrama del estado tipo 1. Y quiero que pongan atención en unas cosillas que tal vez ya hemos dicho, pero hay que volverlas a repetir. En la parte izquierda se encuentra el componente cobre y en la parte derecha se encuentra el componente níquel. Por lo general, cuando se refiere a la teoría de los diagramas de estado, se utiliza simplemente una letra A para delimitar al primer